¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Como les decíamos, nuestra entrevista hoy aquí en Telebuen Día es con el economista Aldo Lema. Vamos a hablar un poco de economía aquí en nuestro país y también internacional, la evolución del tipo del dólar, entre otras consideraciones. ¿Cómo le va? Gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, Nicolás. Buenos días a la audiencia. Ayer el ministro Astori, a la salida del Consejo de Ministros, habló de una especie de acuerdo, de unanimidad en el gabinete para trabajar en la reducción del déficit fiscal. ¿Tranquilizan esos anuncios? Bueno, en general lo que hemos venido escuchando durante las últimas semanas son anuncios, mensajes, señales de parte del equipo económico, en particular del ministro Astori y del gobierno en general, respecto a que la preocupación fundamental de este año es atacar algunos de los desequilibrios que enfrenta la economía uruguaya o ha enfrentado la economía uruguaya en el último tiempo. En ese sentido, era esperable que el foco en el 2015 estuviera ahí, pero hasta que no se concreta, hasta que no se materializa esa prioridad, en general, tanto los inversionistas, los empresarios, los trabajadores, todos estamos expectantes. Es una buena señal, evidentemente, que ahora viene un periodo muy desafiante, porque una cosa es anunciarlo y otra es ir ejecutándolo, sobre todo en un contexto que se ve, como era previsible, bastante más adverso, tanto en materia de la situación económica global como de la situación económica regional. Cuando yo pregunto si tranquilizan esos anuncios, hago referencia a, ¿era lo esperable? ¿No le quedaba otra alternativa al gobierno que hincar el diente en reducir el déficit fiscal? Era esperable, o sea, creo que la campaña electoral que está terminando este largo ciclo de un año en materia electoral en Uruguay, como también se observa en otras partes del mundo, las elecciones británicas, etcétera, confirman la importancia de la situación económica en materia de desempeño electoral y también, sobre todo, desde el punto de vista de el crecimiento y el desarrollo de un país. Evidentemente que un país no puede seguir creciendo, no puede aspirar a alcanzar niveles de desarrollo si la estabilidad económica no está asegurada. Y por lo tanto, de todo este proceso, tanto electoral como en general económico, era previsible que el foco durante este año estuviera en los desequilibrios. Los desequilibrios en Uruguay son, obviamente, uno, el déficit fiscal, como tú mencionabas; dos, la inflación alta; tres, los problemas de competitividad; cuatro, cierto exceso de gasto, déficit en la balanza comercial, pero que en parte tiene que ver con el déficit fiscal, en otra parte con inversión, es una variable en general un poco menos preocupante. De manera que, como mencionaba previamente, para el desarrollo de un país, para el crecimiento, incluso, digamos, desde el punto de vista del desempeño electoral, que la economía esté relativamente sana o que esté bien es una condición necesaria. No es una condición suficiente, por cierto, pero necesaria. Es una buena estrategia esta que anunció Astori de ser cautelosos en 2016 y 2017 y habida cuenta del panorama internacional y que se corrijan ciertas amenazas externas de las cuales ya vamos a hablar, pero Astori decía, nosotros tenemos que ser extremadamente cautelosos en 2016 y 2017 y según la perspectiva que tenemos ya en 2018 el panorama va a ser un poco más alentador y vamos a tener más margen de maniobra. Por supuesto, yo escribí hace un tiempo una columna que apuntaba en la misma dirección, o sea, acá probablemente en este quinquenio hay tres momentos claves. Uno es el 2015, con las decisiones que se tomen en materia de estos desequilibrios, con la discusión presupuestal, las señales que se den en materia también de consolidación fiscal. Hay otro momento que va a estar en torno a la mitad del quinquenio 2017-2018 que tiene que ver mucho cuando las tasas de interés en Estados Unidos se normalicen y cómo eso impacte en la región. Y otro, evidentemente, que es lo tradicional en Uruguay hacia finales de un periodo de gobierno por, digamos, razones políticas, pero también por el manejo fiscal que suele hacerse con mayor expansión de gasto público. Por lo tanto, evidentemente que hay que ser cauteloso en estos 2 o 3 años. Quizás habría que haber sido un poco más cauteloso antes, pero nunca es tarde cuando la dicha es buena y al final todavía hay una ventana abierta
del mundo, muy chiquitita, eso sí, se ha ido cerrando esa ventana que tiene que ver con las tasas de interés en Estados Unidos, con las materias primas, con otras variables, de actuar en forma cautelosa durante este primer año y el próximo, incluso a riesgo, digamos, de que si uno se equivoca por cauteloso, el costo de equivocarse por cauteloso, por precavido, suele ser menor que el costo de equivocarse por optimista y que se dé un escenario más adverso. Astori no quiso poner una cifra, una meta concreta, por lo menos en esta primera instancia. Ahora, desde su visión, ¿cuánto debería reducirse el déficit fiscal en el corto plazo, primeros 2 años de la ejecución presupuestal de este gobierno, para tener un panorama macroeconómico todavía estable? Sin dejar de lado el tema de la inflación del que ya vamos a hablar. Bueno, una cosa son las metas, otra cosa es lo que se pueda alcanzar en la realidad. En materia de metas, a esta altura un déficit fiscal del orden de 3,5% del producto como el que tiene Uruguay no lleva a ninguna situación de crisis ni de catástrofe, eso evidentemente hay que advertirlo, pero es un déficit que en un contexto más adverso de financiamiento externo o incluso en un contexto de necesidad de ganar competitividad de Uruguay, esa ganancia de competitividad de Uruguay en el corto plazo se suele, digamos, alcanzar ahorrando más y por lo tanto la parte fiscal es relevante desde el punto de vista, digamos, de que el país ha estado gastando más que sus ingresos y eso en escenarios de financiamiento más restringido es complejo, puede tener consecuencias negativas, pero además está esta otra pata que es en la medida que tenemos una política fiscal un poco más cautelosa, en la medida que el gobierno ahorra un poco más, eso va a permitir validar un tipo de cambio real un poco más alto y de esa forma que la capacidad de recuperar parte de la capacidad de competencia del país y que el costo del ajuste general que puede enfrentar la economía por un entorno externo más adverso sea un poco más moderado, más suave. Por lo tanto, a la hora de poner cifras, uno debería pensar en lograr al menos entre 1 y 2 puntos de caída en ese déficit fiscal. Evidentemente que aquí lo que de alguna manera es más complejo es que eso es más difícil de lograr en un periodo de desaceleración económica, donde los ingresos tributarios, donde la recaudación en general del gobierno tiende a desacelerarse como ya hemos estado viendo y por lo tanto evidentemente estamos de nuevo entrando en un ciclo de política fiscal en Uruguay que está siendo procíclica. En el boom no ahorrábamos todo lo que deberíamos ahorrar, gastábamos más de lo que debíamos gastar y ahora en el periodo de vacas flacas hay que materializar o concretar algunos de estos ajustes. Pero quiero de todas maneras plantear de que si eso se va concretando como hoy se está señalando, evidentemente Uruguay puede llegar mejor preparado y puede pasar todo este periodo de 5 años, digamos, con una mejor posición que la que tuvo en otros periodos del pasado y sobre todo consolidar el crecimiento, eso es fundamental. Seguir creciendo. Claro, es la variable que al final permite, digamos, que la masa salarial, que los ingresos de los trabajadores continúen avanzando. Segundo, permite, digamos, que el mercado laboral, sobre todo, digamos, no sufra un ajuste tan significativo. Ayuda a que los indicadores sociales, tanto en términos de niveles de pobreza como de igualdad de oportunidades, como de distribución del ingreso, no se deterioren en este ciclo de desaceleración. O sea, el crecimiento, de nuevo, es una condición necesaria para muchas de estas cosas. No es suficiente, pero es muy importante y que esté en el foco de la atención de las autoridades, yo creo que es una muy buena señal que además diferencia a Uruguay de otros países de la región. Lo diferencia, digamos, de Argentina y de Brasil, por cierto, lo diferencia incluso de Chile, en donde en el último tiempo el crecimiento, el objetivo de crecer ha perdido importancia o ha perdido prioridad. Y dentro de las amenazas que podemos encontrar en el exterior, tanto en la región como fuera de la región, ¿cuáles son las que hay que prestar más atención?
Bueno, de fuera de la región, evidentemente, las más importantes tienen que ver con cómo va a ser el ciclo de desaceleración que está enfrentando la economía china. O sea, nosotros tenemos que mirar mucho a China por su crecimiento, por supuesto, tenemos que mirar mucho a Estados Unidos por las condiciones financieras. Esas son las dos cosas más relevantes desde fuera de la región. China sigue creciendo, por cierto, y crece a una tasa que para todos sería muy razonable y buena, del orden de 7%, pero evidentemente eso ya no es lo mismo que crecer al 10%. Aun cuando China representa mucho más en la economía mundial, tiene un impacto, lo hemos visto ya en términos de los precios de las materias primas, y evidentemente el crecimiento mundial, en general uno debería concluir que se va a mantener en un nivel más bien mediocre en términos de por debajo del promedio histórico. A eso le llamo mediocre, con una China desacelerándose a pesar de la recuperación de Estados Unidos y parte de la eurozona. La segunda variable, como decía, tiene que ver con el manejo monetario de las condiciones financieras en Estados Unidos. Estados Unidos va a ir subiendo la tasa de interés. Hay dudas si va a empezar en junio, en septiembre o eventualmente un poco más adelante, pero esa amenaza está latente. Y en el pasado... ¿Y por qué es una amenaza? Bueno, porque en general para los países de América Latina, en el pasado ha sido siempre complicado cuando las tasas de interés se normalizan. El dólar suele apreciarse en el mundo, ya lo hemos visto, y podríamos tener todavía una apreciación adicional. Ese retiro de liquidez en Estados Unidos, ese dólar más fuerte, suele debilitar los precios de las materias primas. Eso ya lo hemos visto y todavía podría quedar ajuste pendiente para hacer, sobre todo en materia de algunos alimentos, etcétera. De manera que es un viento que desde fuera de la región en la última década fue muy favorable, ¿no? Estuvo muy a favor y que ahora se va a ir volviendo en contra. Generalmente, además, los ciclos de alzas de tasas de interés en Estados Unidos siempre terminan con algún problema en alguna parte, ¿no? Lo hemos visto en el pasado, o sea, con una crisis financiera. No es la variable fundamental, es más bien el catalizador, el que termina siendo como el último digamos, efecto, coletazo o catalizador, como decía, digamos, para que hayan problemas en algún lado. No sabemos dónde puede estar eso, si es en una gran caída de materias primas, si es un problema en China, si es un problema en algunos países emergentes. Pero ese entorno desde fuera de la región es un entorno, en definitiva, con crecimiento más bien bajo el promedio histórico, con dólar más fuerte, con menores precios de materias primas, con menores flujos de capitales hacia la región. Y en la región, bueno, tenemos a Brasil y Argentina complicados ambos, con problemas distintos, pero evidentemente con coyunturas muy complejas. Brasil no crece y no ha hecho reformas para crecer y además tiene problemas o desequilibrios que le limitan tener políticas que puedan contrarrestar esa desaceleración. Tiene inflación. Sería una buena noticia que Dilma pudiera aprobar la reforma que está proponiendo para generar un mayor ahorro, que ni siquiera parece que el Partido de los Trabajadores se la termina por votar, por apartarse bastante de lo que había prometido en campaña y hasta, yo diría, ideológicamente de lo que el Partido de los Trabajadores propuso al llegar al gobierno. Pero Dilma ahora está pidiendo que se apruebe una reforma muy estricta de un ahorro muy importante. No parece tener el consenso político, pero para nuestro país sería una buena noticia que esa reforma se concretara. Por supuesto que es una buena noticia que Brasil esté atacando uno de sus desequilibrios más relevantes. El déficit fiscal en Brasil estaba llegando casi a 6% del producto y Brasil definitivamente estaba en un problema serio desde el punto de vista fiscal, mucho más serio que el que podría tener Uruguay. Entre paréntesis, vale aclarar, Brasil y Dilma propone ahorrar 18.000 millones de reales. Claro. Una cifra que suena importante más allá de la economía, de la escala de economía que tiene Brasil, ¿no? De nuevo, ahí vamos a los 2 o 3 problemas, algunos de corto plazo, otros de largo plazo que tiene Brasil. Por un lado, como no ha hecho algunas reformas relevantes para aumentar su potencial de crecimiento, Brasil crece muy poco o está estancado o está en recesión como este año, o sea, su producto incluso se va a contraer. Es decir, no es esperable, digamos, que Brasil vaya a crecer durante este año, el próximo, quizás ni siquiera el subsiguiente.
Segundo, tiene que atacar estos desequilibrios, entonces está en un proceso de ajuste, ha hecho ajuste fiscal y tiene que, digamos, o ha subido fuertemente las tasas de interés. Brasil ha sido el único país prácticamente en el mundo que ha estado subiendo las tasas de interés, y eso es porque tiene una inflación cercana al 8%, que hace que ese desequilibrio de nuevo tenga que estar en la prioridad, porque el costo político podría ser incluso mayor. Y tú has mencionado un tema que no es menor, o sea, todo esto ocurre al inicio de un periodo de gobierno con un bajo capital político. Es mucho más fácil atacar estos problemas si hay un mayor capital político, siempre al inicio de un gobierno. Pero evidentemente que eso hace que las limitaciones desde el punto de vista del bajo capital político que tiene la presidenta Rousseff y el Partido de los Trabajadores haga muy dificultoso, muy complejo manejarse con estas restricciones, con estos desequilibrios en este periodo. Así que, en general, no podemos esperar buenas noticias de Brasil. Lo más probable es que siga estancado, que siga con inflación, que el real siga devaluándose, y evidentemente eso suma un viento en contra fuerte desde Brasil hacia Uruguay. Y con el valor del dólar, ¿qué va a pasar? Que esto se lo deben preguntar en cada esquina de Montevideo, en cada charla. ¿Va a seguir subiendo el dólar? A ver, tanto de los factores externos como de los regionales, la tendencia sigue siendo a un ciclo de dólar más fuerte. Tuvimos una década de dólar en el mundo y en la región débil, y creo que vamos a seguir teniendo, ya estamos cumpliendo 2 años desde que empezó en mayo del 2013 el fortalecimiento global del dólar, más de lo mismo durante los próximos años. No sabemos exactamente cuánto, eso hay que ser bien cuidadoso, pero hoy la tendencia es de un dólar más fuerte en todas partes. E incluso, porque para cerrar un poco también la pregunta anterior, es parte del ajuste que Argentina probablemente va a tener que hacer inexorablemente, o porque lo hacen las autoridades, o porque lo impone la realidad durante el 2016. O sea, Argentina tiene muchos problemas, muchos desequilibrios, pero uno en particular es que evidentemente no tiene capacidad de competencia. Se ha ido quedando cara en dólares también, a pesar de que a veces miramos que su moneda se ha depreciado, que su moneda, que el dólar en Argentina ha subido, pero como ha subido tanto la inflación detrás, eso ha socavado todas las ganancias que podrían venir, y por lo tanto Argentina va a tener que también en el 2016 sincerar sus precios relativos, esto es probablemente acelerar la tasa de devaluación, y eso evidentemente que significa para Uruguay una presión adicional desde el punto de vista del comportamiento del dólar. Bien, hablábamos del dólar y usted mencionaba claramente que seguramente se siga fortaleciendo la divisa norteamericana. Ayer el ministro de Economía Astori decía, bueno, no es lineal que eso se traslade a precio, más allá de que representa una presión inflacionaria al alza. Si bien no es lineal, ¿hay un valor que uno pueda establecer como referencia? A este precio del dólar no se debería llegar, porque si no, estaríamos muy cerca, por ejemplo, de llegar al 10% de inflación. A ver, es cierto lo que dice el ministro Astori en el sentido de que el traspaso del dólar a precios es variable. No es el mismo cuando la economía está en boom que cuando una economía está desacelerándose como ahora. No es lo mismo cuando estamos enfrentando caídas o cuando enfrentamos antes alzas de precios externos que cuando enfrentamos menores precios internacionales. Ni es lo mismo cuando enfrentamos inflación desde la región que cuando enfrentamos deflación o menores precios de la región. En este contexto en el que estamos hoy, que es un contexto al final de desaceleración económica, alza en el desempleo, el deterioro en el mercado laboral en Uruguay ya empezó y probablemente va a continuar. No sabemos cuánto más va a continuar porque va a depender mucho del manejo de la política salarial hacia adelante, y ahí también hay que ser muy cuidadosos. También va a depender eso, digamos, o estamos en un contexto hoy de menores precios internacionales y, como mencionaba, de menores precios en la región, de menor inflación importada desde Argentina, desde Brasil en lo más reciente, y desde Argentina hace un par de años, y probablemente desde Argentina también en el 2016. Por lo tanto, el traspaso del dólar a la inflación en este ciclo debería ser menor.
debería ser menor. ¿Por qué? Porque lo atenúan estos factores que hemos mencionado. Igual sigue siendo significativo, igual sigue siendo una variable de referencia, digamos, para los agentes económicos en general. Pero lo que sí estamos viendo es una evolución del dólar por encima de la inflación, y eso está sostenido, digamos, en este contexto que planteábamos de desaceleración, de menores precios externos. Tercero, también, como decíamos, de mayores holguras, por ejemplo, en el mercado laboral. Y a eso creo que es muy importante agregarle, como mencionábamos al principio, las señales en materia de consolidación fiscal. En la medida que haya señales de mayor ahorro fiscal, evidentemente que esa alza del dólar se va a poder sostener sin ser tan inflacionaria y le va a permitir a Uruguay ganar un poco más de competitividad. Bien, antes de pasar a otros asuntos, quiero preguntarle por el nivel de reservas, que muchas veces se discute, uno no es especialista ni mucho menos, pero escucha y ve personas con diferentes ideologías que hablan de que incluso no sería bueno tener tantas reservas como tiene el Uruguay, que esto puede llevar a un sobrecosto. Se decía también, para momentos de turbulencia como los que venimos atravesando, es bueno tener un nivel alto de reservas. ¿Qué deberíamos hacer con las reservas internacionales de nuestro país? A ver, yo creo que en general el nivel de reservas internacionales que tiene Uruguay en comparación con otros países, digamos, no luce exageradamente alto. Ha sido en este último tiempo, ha crecido sobre todo en los años de bonanza por la intervención cambiaria, y no debemos perder de vista que eso evidentemente ha sido como contrapartida, ha tenido deuda se ha usado de alguna manera para limitar el efecto expansivo de comprar dólares que hubo durante la bonanza. Yo creo que es una discusión que en general me parece, digamos, que no es muy relevante desde el punto de vista macroeconómico. Las reservas, en definitiva, ante situaciones de vulnerabilidades importantes, básicamente lo que permiten es amortiguar el shock inicial, el periodo más complejo, pero no son una variable que nos vayan a cambiar el panorama. Sí es mejor tenerlas para justamente, manejándose bien en un proceso adverso, eventualmente usarlas ante mayor volatilidad del tipo de cambio. Pero no es en esencia, como decíamos, un ahorro genuino que haya generado el país, no es porque no tiene que ver, digamos, con superávit fiscales, sino que tiene que ver más con intervención cambiaria. O sea, aquí habría sido mejor haber llegado a una posición en materia de deuda, algo mejor quizás con menor deuda, por mayor ahorro, por menor déficit fiscal, digamos, que es justamente lo que sí tiene un impacto o que permite, digamos, manejarnos mejor en periodos más complejos. No quiero dejar de aprovechar su doble condición de uruguayo y chileno, hombre de aquí y también del otro lado de los Andes, para preguntarle lo que ha pasado en Chile en estos últimos días, hacer un breve repaso. ¿Qué está pasando con el gobierno de Michelle Bachelet, que está en un índice de aprobación de los más bajos que tenga registro de ella, y además con esta decisión de tomarse 72 horas para analizar la continuidad de casi todo su gabinete? Bueno, digo casi todo porque en un principio era todo, pero ya algunos ministros fueron ratificados en el cargo. Bueno, a ver, parte de lo que ha ocurrido en Chile ha tenido que ver con una agenda muy ambiciosa de reformas por parte del nuevo gobierno liderado por Bachelet. Partes de esas reformas, desde mi punto de vista, parten de un mal diagnóstico, en el sentido de que, si bien habían algunos problemas en general en el país, eran problemas que no dejaban ver completamente, digamos, los avances o lo que había ocurrido desde el punto de vista del desarrollo económico y social que había tenido Chile durante los últimos años. Pero se pusieron ciertos temas en la agenda. Esos temas tenían que ver fundamentalmente con la educación y en alguna medida también con reformas constitucionales. La forma de plantearlos o de resolverlos sin un plan estratégico y sin una gradualidad, incluso con cierto grado de improvisación en varias de estas reformas, sumado a una fuerte desaceleración económica, en parte, por ejemplo, porque algunas de las reformas significaban un aumento digamos, en la carga tributaria,
ha implicado, digamos, una caída en la aprobación, digamos, de la presidenta. A eso se han sumado otros elementos que quizás no hubieran incidido tanto en la aprobación, digamos, si no fuera por este deterioro en materia económica. Hoy Chile crece, el último dato de marzo ha sido un crecimiento de 1,6%, el desempleo ha empezado a subir, se ha desacelerado el mercado laboral, se han deteriorado significativamente las expectativas económicas de los empresarios y de los consumidores, de manera que ese cuadro económico, sumado a lo que mencionábamos, de algunas reformas improvisadas que han tenido mayor costo del que se pensaba, y elementos y además algunos focos de corrupción que han sido transversales al sistema político, sobre todo relacionados con aportes a las campañas políticas, ha generado todo este deterioro. La gran pregunta hoy, y es hoy literalmente, es si este nuevo gabinete que, digamos, se está planteando la presidenta Bachelet significa también un cambio de rumbo tanto en los aspectos económicos como en materia de reformas. A priori, la expectativa que por lo menos tienen algunos analistas y digamos yo mismo, es que no necesariamente va a significar un cambio muy significativo en el corto plazo y que por lo tanto podemos eventualmente ver un deterioro adicional en materia económica e incluso en materia de su aprobación. Y en 30 segundos, ¿qué es lo que me queda? ¿Cree que podría darse eventualmente algo que para Chile parecía un imposible hasta hace un tiempo, la presidenta Bachelet no termine con su periodo de gobierno? No, me parece muy improbable eso. Creo que... Se había mencionado que ella como que tenía ganas hasta de renunciar, después salió a aclarar que no estaba en su cabeza, pero con todo este escenario uno no... A ver, no, lo veo muy poco probable. Creo que las instituciones, digamos, en Chile funcionan y creo que los ejemplos que han ocurrido recientemente de denuncias en materia de corrupción, de transparentar aportes de campaña, digamos, de empresas a campañas políticas, etcétera, y de generar, por ejemplo, en esa materia una gran reforma a partir de un consejo asesor que la propia presidenta designó, son señales en la dirección de que las instituciones funcionan y que ese es el mecanismo para canalizar muchos de estos temas. Por lo tanto, veo improbable ese escenario. Incluso escenario también, otras veces siempre se especuló en algún momento, en el peor momento de Ricardo Lagos, en el pasado como presidente, que podía ocurrir algo parecido, pero en definitiva es más bien una especulación que no tiene desde mi punto de vista, mucho fundamento. Aldo Lema, le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Tele Buen Día. Gracias a ustedes, buenos días. Hacemos la pausa y seguimos con más información.